Trabajo y energía. Vamos a analizar el trabajo efectuado por una fuerza constante. Tenemos un bloque, se le aplica una fuerza F y el bloque se desplaza a una distancia D. Observamos que la fuerza que ejerce dicho trabajo es la componente de la fuerza en X, de tal manera que el trabajo mecánico es el producto punto o escalar de dos vectores, cuya magnitud es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, de este ángulo θ, el ángulo que forma la distancia recorrida con el vector fuerza. Observamos que las unidades de trabajo son el joule, ya que Newton por metro me da joule. Recordemos que el producto escalar de dos vectores es aquel producto cuyo resultado es un escalar, de tal manera que el trabajo es un escalar. Vamos a ver un ejemplo en específico. ¿Qué trabajo se realiza por una fuerza de 60 newtons al arrastrar un bloque una distancia de 50 metros? Cuando la fuerza es transmitida por una cuerda con un ángulo de 30 grados. Aplicamos la definición de trabajo mecánico. Vector F.D. De tal manera que la magnitud de ese trabajo mecánico es F por D por el coseno del ángulo entre la distancia recorrida y el vector fuerza. Hacemos operaciones. Coseno de 30 grados multiplicado por 50 metros multiplicado por 60 newtons y me da 2600 newton por metro, que son joules. Vamos ahora a analizar el trabajo efectuado por una fuerza variable. Necesitamos hacer uso de una herramienta para determinar áreas bajo la curva. Por ejemplo, el cálculo diferencial e integral. Y volvemos a lo mismo. El trabajo mecánico es F punto diferencial de R, evaluado desde A hasta B. Cuando la fuerza y la distancia recorrida tienen el mismo ángulo, esto se convierte en que el trabajo mecánico es la integral de una función de x por el diferencial de x, evaluado desde el límite superior hasta el límite inferior. Aplicar el teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver un ejemplo donde aparece una fuerza variable. Aquí tengo un cuerpo que está atado a un resorte. En la posición de equilibrio, la fuerza del resorte vale 0. Y aquí todavía no ha sufrido elongación dicho resorte. Por tanto, su desplazamiento X vale también 0. Procedo a realizar el primer experimento. Jalo dicho cuerpo hacia la derecha y sufre una elongación X. Al soltar dicho resorte, la fuerza R, que es una fuerza de restitución, va a ser negativa cuando la posición X es positiva. Experimento número 2. Ahora comprimo dicho resorte, es decir, X ahora es negativo como vector y F, al yo soltar ese resorte, es una fuerza de restitución, F va a ser positiva. Estos signos son signos vectoriales. Aquí tengo que la fuerza de resorte responde a la ley de Hooke. Y si yo grafico este problemita de Kx, observaré que cuando yo obtengo el área bajo la curva,
estoy obteniendo el trabajo mecánico. Y al realizar las evaluaciones desde 0 a menos x, me dice que el trabajo mecánico es un medio por la constante de Joule por x elevado al cuadrado. ¿Cómo interpretamos este problema? Lo interpretamos de la manera del experimento 2. Aquí está. La fuerza es positiva y la elongación es negativa. Por eso va desde 0 a menos x. Ya sabemos que el trabajo mecánico es una cantidad escalar y cuando aparecen signos son signos de interpretación. Vamos a proceder a definir lo que es energía. Energía es la capacidad para producir un trabajo. Desde el punto de vista de la mecánica clásica existen dos tipos de energía: la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo a partir de su velocidad. Tenemos estas fórmulas elementales cinemáticas: la definición de aceleración y la definición de velocidad media. Vamos a aplicar el concepto de trabajo mecánico, fuerza por distancia por el coseno de 0 grados. El ángulo entre el vector fuerza y el vector distancia recorrida es de 0 grados. Entonces, coseno de 0 grados vale 1. El trabajo mecánico es fuerza por distancia. Sé que la fuerza por la segunda ley de Newton es masa por aceleración, y aquí tengo que aceleración, de acuerdo a la cinemática, es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y tengo que distancia es velocidad media por tiempo, y aquí lo escribo. Al hacer reducciones obtengo esta expresión. Vean ustedes que esta expresión está en función de velocidad final y de velocidad inicial. Esto se conoce como teorema del trabajo y energía. Más adelante vamos a ver el teorema del trabajo y energía. Pero ahorita suponemos que la velocidad inicial vale 0. Entonces tengo que el trabajo es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Solo tengo una velocidad en ese instante. Aquí está la fórmula para calcular energía cinética, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de dicho cuerpo. Sus unidades son el joule, porque lo podemos ver claramente: kilogramo por metro sobre segundo me da joule. Energía potencial. Esta energía la poseen los cuerpos a partir de su posición. Vamos a ver dos tipos de energía potencial. La energía potencial debido al peso de un cuerpo, y vamos a calcular su trabajo, es la fuerza por la altura por el coseno de 0 grados, vean, porque el vector distancia recorrida y el vector fuerza están a 0 grados, de tal manera que el trabajo es F por altura, F por H, pero sabemos que la fuerza que aparece aquí es debida al peso, entonces fuerza es igual a M por G por H. Mi energía potencial es igual a M por G por H. Las unidades también son el joule. Kilogramo por metro segundo cuadrado es un newton. Por metro se trata de la unidad joule. Ahora vamos a ver la energía potencial con respecto a una fuerza elástica. Suponemos este experimento: tengo un resorte en equilibrio. Procedo a aplicarle una elongación X. Suelto mi resorte y observo que la fuerza es una fuerza de restitución. Se opone a el movimiento del resorte. Partiendo de la ley de Joule, menos Kx por diferencial de x evaluado desde 0 a x, obtengo
que mi resultado es menos 1/2 de K por X al cuadrado. Y el signo menos lo único que me indica es que la fuerza va hacia la izquierda, aunque sabemos que esa es una interpretación, ya que la energía es una cantidad escalar. Trabajo mecánico y energía son cantidades escalares y hemos demostrado la existencia de energía a partir de trabajo mecánico, ya que energía es la capacidad para producir un trabajo. Vamos a manifestar estos resultados fundamentales, la ley de conservación de la energía. Y nos dice que en ausencia de la resistencia del aire y otras fuerzas disipativas, la suma de las energías potenciales y cinéticas son constantes, siempre y cuando ninguna energía sea añadida al sistema. Esto se conoce como balance energético. Energía potencial 1 más energía cinética 1 es igual a energía potencial 2 más energía cinética 2. Y el teorema de trabajo y energía, que fue demostrado anteriormente, me dice que el trabajo para llevar una partícula de la posición 1 a la posición 2, más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2, más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo de 1 hacia 2 más energía cinética 1 más es igual, a energía cinética 2. Es el llamado teorema del trabajo y de la energía. Vamos a ver nuestro libro de física de Resnick. Este libro de física de Resnick es un libro que tiene muy buena teoría para el concepto de mecánica clásica. Abrimos una página en específico, 162, y aquí observamos que tenemos el tema de trabajo y energía. Procedemos a hacer un análisis de este texto y nos habla del trabajo efectuado por una fuerza constante. Y aquí está la expresión matemática, porque se trata del producto punto de dos vectores. Aquí lo observamos. Procedemos a continuar con el análisis de energía y de trabajo mecánico. Y nos lleva a problemas en específico. Después de esto viene el análisis del trabajo efectuado por una fuerza variable y llegamos al uso del cálculo integral para calcular ese trabajo mecánico, que aquí se representa por la letra W. Y aquí viene el análisis de resortes que ya hemos hecho anteriormente y su cálculo numérico considerando una fuerza variable. Nos vamos ahora a analizar el trabajo mecánico efectuado por una fuerza variable, pero un caso bidimensional. Y nosotros observamos que viene la demostración de la energía cinética y posterior demostración del teorema del trabajo y la energía. Después de esto, nos prueba el teorema del trabajo y energía. La demostración que ya hemos manejado y habla de las limitaciones del teorema de trabajo y energía. Más adelante, en esta serie de videos, vamos a resolver problemas utilizando balances energéticos y el teorema del trabajo y energía. Vamos a ver las ventajas
que tiene el usar teorema de trabajo y energía con respecto a el uso de leyes del movimiento de Newton. Existen varios métodos para resolver problemas dinámicos y cada vez que veamos más temas correspondientes al área de la dinámica, la solución de problemas se hará de manera más fácil. Por su atención, muchas gracias.